Están estimados amigos de este canal de YouTube. Recientemente, por una gentil invitación de mi amigo Nelson Vallejo, filósofo, consultor de políticas públicas e inspector de educación de Francia, eh, fui a una ceremonia de doctorado honoris causa en la Universidad Ricardo Palma. En esta ceremonia se le otorgó esta distinción al científico francés Stanislas Dehaene, quien es un verdadero revolucionario en la teoría científica de la conciencia y hace estudios en un laboratorio que tiene cerca de París con una compleja tecnología que demoró varios años en estar disponible para su uso, de cómo va evolucionando el cerebro del ser humano, especialmente en la evolución que va teniendo en los primeros años de vida, ¿no? Y de esta manera, esta tecnología que dispone permite captar, digamos, las imágenes del cerebro que se escanean y que con diferentes colores van determinando qué es lo que ocurre en el cerebro o en qué zonas del cerebro ocurre algo cuando, por ejemplo, hablamos, cuando leemos, cuando hacemos algún movimiento. Todo eso tiene una repercusión, obviamente está originado en alguna zona del cerebro, y entonces esta tecnología permite determinar, y se ve muy claramente, que, por ejemplo, un niño o un joven bien formado, alfabetizado, va a tener regiones del cerebro que van a estar más desarrolladas que uno que no lo está. Permite ya decir con seguridad que, por ejemplo, un niño que está todavía en el vientre de la madre y es estimulado con música, con conversación de la propia madre o del padre, cuando este niño ya empiece su proceso de crecimiento y su cerebro complete su formación, va a tener, evidentemente, una serie de respuestas a estímulos que recibió cuando todavía estaba en el periodo de gestación de la mamá, ¿no? Y que increíblemente el cerebro ha captado y que puede, por lo tanto, mostrar y desarrollar. Las investigaciones de Dehaene son investigaciones realmente muy interesantes y llama la atención sobre el hecho de que el aprendizaje eficaz, como él denomina, no se puede dejar solamente al autoaprendizaje. El aprendizaje eficaz requiere recurrir al método científico y a las especialidades correspondientes para inducir al niño desde pequeño a formar ese cerebro de una manera integral, de una manera adecuada, y al mismo tiempo a formar esa personalidad del niño y del joven cuando ya cuando se puede, ¿no? Sostiene el famoso científico francés que esto se puede hacer hasta la pubertad. Después ya es muy difícil y sus investigaciones justamente permiten determinar que personas que han tenido una determinada enfermedad, una parálisis cerebral, en fin, que intentan recuperar el habla o aprender de nuevo a hablar o escribir, ¿no? Pues claramente esto es mucho más difícil a edades avanzadas y porque todavía, digamos, el cerebro en las épocas primeras, ¿no? Cuando se es niño y mucho más hasta la pubertad, tiene lo que Dehaene llama una plasticidad cerebral. Pero cuando ya vamos avanzando en edad, esa plasticidad cerebral ya no es tal, se va haciendo más lento ese proceso, se puede recuperar, pero no de la forma tan prodigiosa como ocurre en los primeros años de vida. Por lo tanto, se confirma la teoría y las recomendaciones que se dan para que las políticas educativas y de salud enfaticen en el adecuado tratamiento de los niños en sus primeros años, ¿no? De manera tal que se permita que el periodo de formación de ese cerebro, ¿no? Sea lo más adecuado posible, sea completo, que tenga una buena alimentación, que tenga una buena nutrición, que tenga un buen método de aprendizaje, que tenga un buen relacionamiento social con sus padres, con su familia, cuando va al colegio, que es el primer aprendizaje ya social mayor que realiza fuera de la casa, de manera tal que podamos tener un resultado adecuado.
Y esto nos lleva a la propia advertencia que nos hace Dehaene en el sentido de que los 2 años de pandemia, donde sabemos que hemos sido uno de los países con mayor problema para retornar a la presencialidad, por lo tanto, tenemos más de 2 años de virtualidad que en realidad no han significado el cumplimiento de los objetivos, de las competencias que se debían desarrollar. Hoy tenemos una o dos generaciones que están en años superiores, en grados superiores de educación, pero que no cumplieron los mínimos requisitos que el grado anterior necesitaba. Entonces necesitamos urgentemente, con gran prioridad, ponerle énfasis a la recuperación de este tiempo lamentablemente perdido, que ahora es necesario recuperar. La verdad que fue una, una conferencia extraordinaria, estimulante, ¿no? Eh, y termino con esta reflexión de, de Jaime. Dice, lo cito, el cerebro del niño es como una computadora y por lo tanto la educación para ese niño debe basarse en principios científicos. No dejar que el niño aprenda solo, hay que acompañarlo. Y en este sentido, señala Jaime, el problema no es que haya teléfonos celulares y que los niños y los padres estén usando. El problema es que por los teléfonos celulares y el uso que los padres tienen de esos teléfonos, descuidan el estar cerca de los niños, de sus hijos, el estar acompañándolos, estar conversando con ellos, el estar atento a lo que ellos van aprendiendo. Termino con la cita textual de la conferencia de Trejans diciendo su pensamiento. Comprender el cerebro, dice, y las conexiones neuronales, esta máquina maravillosa que es el cerebro, obliga a maravillarnos también con esta máquina extraordinaria, ¿no? Yo creo que el siglo XXI, así como el siglo XX fue el siglo donde se completó el mapa genético de la humanidad, un acontecimiento extraordinario, yo creo que el siglo XXI será el siglo en el que completemos la cartografía del cerebro con todas sus conexiones neuronales, que será una hazaña, una proeza de la humanidad, y con ello lo que viene ya es, diría yo, fundamentalmente positivo. Comprenderemos mejor el cerebro y al comprenderlo, comprenderemos mejor el origen de muchas enfermedades. Podemos tal vez eliminarlas o tal vez minimizarlas, evitar que sean mortales. Podremos también mejorar tremendamente la educación para que esa memoria de largo plazo pueda ser adecuadamente estimulada y para que la educación eficaz y la comprensión, que no es otra cosa que traer de la memoria de largo plazo lo que ya hemos captado a la memoria de corto plazo para poder conversar, transmitir, educar, etcétera, sea un proceso óptimo para todos los ciudadanos. Gracias, Nelson, por invitarme a esta extraordinaria conferencia.